Honores, La encrucijada del falo en la teoría psicoanalítica, una introducción, ¿ok? Le paso la palabra. Hola, se escucha bien, ¿no? En los últimos 3-4 años estuve investigando el problema de las condiciones de posibilidad de surgimiento del inconsciente. Eso dio lugar a una tesis de maestría que defiendo el martes y a un libro que se va a publicar, espero, en los primeros meses del año que viene, que se va a llamar El nacimiento del sujeto del inconsciente. Y luego de haber terminado esta investigación me quedó una inquietud bastante importante, que es acerca de la realidad sexual del inconsciente. Es decir, la pregunta es, ¿por qué el inconsciente es sexual? Como recién comienzo con esta investigación, obviamente vengo con cierta data por el estudio que estuve realizando, lo que le voy a presentar son notas, es decir, no va a ser un trabajo clásico, van a ser notas con una serie de ideas vinculadas a este problema, y lo voy a tamizar a partir del problema del falo en la obra de Freud. Es decir, pretendo dejar abiertas lo que yo creo que son líneas de investigación muy interesantes para el futuro. Bueno, arranco. En 1910, Freud le escribió a Jung: mi querido amigo, prométame que nunca desechará la teoría sexual. Es lo más importante de todo. Vea usted, debemos hacer de ello un dogma, un bastión inexpugnable contra la negra avalancha del ocultismo. ¿Qué es la teoría sexual? Porque vieron que en la carta Freud le dice a Jung la teoría sexual. ¿Acaso es una? Ningún psicoanalista parece dudar de que el psicoanálisis es una teoría vinculada al sexo, la sexualidad o la sexuación. ¿El inconsciente es sexual? ¿Por qué? En verdad, Freud no tiene una teoría sexual. Más bien parece que la sexualidad invade todas sus hipótesis transversalmente como un imperativo epistémico. La teoría de la seducción, la teoría de la mala higiene sexual, la teoría del conflicto entre sexualidad y moralidad, la teoría de la sexualidad infantil, es decir, la de la perversión polimorfa, la teoría de la pulsión como energía sexual, la teoría del síntoma como satisfacción sexual, la teoría del síntoma como ensamblado a fantasías sexuales, el complejo de Edipo como deseos sexuales incestuosos, el complejo de castración y la encrucijada fálica, la teoría de la neurosis como negativo de las perversiones, la teoría de la evolución libidinal, la teoría de la diferencia sexual anatómica y sus consecuencias psíquicas, y podríamos seguir. Dejando de lado la gran dificultad en estas teorías, es posible afirmar que existen dos grandes capítulos sobre la sexualidad o el sexo en psicoanálisis. Este es un modo en que me organicé. Toda esta gran cantidad de teorías las ubiqué en dos grandes capítulos. El primero es el de la satisfacción del síntoma, lo que Martín llamaría el capítulo de la energética. El de la satisfacción del síntoma, que se tramita a través del concepto de pulsión. Y yo llamaría a este capítulo el capítulo de la sexualidad. Y el segundo capítulo es el de la diferencia sexual, que se tramita con el concepto de falo. Este capítulo podría llamarse el del sexo o la sexuación. Mi hipótesis es que el segundo capítulo es en cierto modo la contrasupersión del primero. Según Lacan, la realidad del inconsciente es sexual. Nuevamente, ¿por qué? Cito a Lacan: la cuestión es de un acceso tan difícil que quizá no podamos aclararla más que considerando a la historia. En 1976, Foucault publicó Historia de la Sexualidad, tomo 1, La voluntad del saber. Allí realizó una de las críticas más importantes que se le hicieron al psicoanálisis. Se trató en verdad de una doble crítica, una crítica política y una crítica epistémica. Ambas, por supuesto, indisociables. La crítica política es la conocida interpelación a la hipótesis represiva, es decir, un cuestionamiento a la teoría del poder en psicoanálisis. La segunda es sobre el lugar de la historia para el psicoanálisis. La idea, en pocas palabras, es la siguiente. Si bien se ha creído que a partir del siglo XVII se sufrió de modo exponencial una represión sobre el sexo, una censura sobre los discursos del deseo, un poder limitante sobre nuestra condición sexuada, en verdad, precisamente desde ese momento, los discursos sobre el sexo no han dejado de proliferar. La confesión de la carne no ha dejado de crecer.
el sexo no ha sido perseguido hasta sus ramificaciones más íntimas. Es justamente aquí en donde reside la eficacia del poder, en hacernos creer que en la verdad del sexo encontraremos la esencia de nuestro ser y que por lo tanto debemos decirlo todo sobre este para liberarnos de las cadenas represivas que nos impiden ser quienes realmente somos. El éxito de los dispositivos de poder no se basa en su capacidad de silenciarnos, sino en hacernos hablar, actuar, justamente ser. De este modo, el sexo fue elevado, según Foucault, a la condición de fundamento ontológico. Nuestra esencia sería, sobre todo, sexual. Para Lacan, las condiciones de surgimiento del inconsciente se produjeron en el siglo XVII, luego del nacimiento de la ciencia moderna y de su correlato filosófico, ontológico y epistémico, el cogito cartesiano. Si seguimos esta lógica y articulamos las hipótesis de Foucault y de Lacan, debemos concluir que el inconsciente surgió precisamente en el momento en que el sexo quedó elevado como categoría ontológica. Es decir, el momento en que la pregunta por el ser gravitó alrededor de la posición sexuada. ¿No es la invención del psicoanálisis concomitante con el nacimiento no solo de una exhortación a buscar la verdad del ser en el sexo, sino justamente de un padecer específico vinculado a ese imperativo? Cita de Lacan de Mi enseñanza. Se podría pensar en primer lugar que debe de haber habido una razón para que la sexualidad haya asumido una vez la función de la verdad. Y además, si la asumió una vez, la conserva. La sexualidad agujerea la verdad. La sexualidad es justamente el terreno, si puedo decirlo así, en que no se sabe con qué pie bailar a propósito de la verdad. Uno se pregunta en esta relación, cuando se es un hombre, por ejemplo, si se es verdaderamente un hombre, o para una mujer, si se es verdaderamente una mujer. No solo se lo pregunta el partener, sino cada uno. Uno mismo se lo pregunta, y esto cuenta para todo el mundo, cuenta de inmediato. La pregunta histérica para Lacan es, ¿qué es ser una mujer? Inquietud comprensible en un mundo donde estallaron las identidades y se buscaron las respuestas en la posición sexuada. La pulsión es el eje de la subversión freudiana con respecto al sexo. Su contrasubversión es la diferencia sexual. Más específicamente, los factores que derivan en ella, es decir, la evolución psicosexual y el complejo de Edipo y castración. Freud nace en el siglo XIX, en 1856, en pleno desarrollo de la medicina anatomopatológica. Se abren los cadáveres, se buscan las sedes físicas de las enfermedades. Los psiquiatras, por supuesto, no la encuentran y nunca lo van a hacer. Surgen entonces las enfermedades funcionales, en especial dos, la histeria y la perversión. La perversión es la enfermedad de una función específica, el instinto sexual. Nadie conceptualizó qué es el instinto sexual. Sencillamente se sabía que existía. Hay un propósito en la sexualidad que es reproducirse. Cito a Krafft Ebing. Toda expresión de él que no se corresponda con el propósito de la naturaleza debe ser considerada perversa. Nace entonces la homosexualidad, que nada tiene que ver con la sodomía. La sodomía es una categoría ético-jurídica. La homosexualidad es una categoría ético-ontológica. El sodomita hace, el homosexual es. La homosexualidad es el signo más claro de cómo la sexualidad se elevó a la dignidad del ser. Cito a Krafft Ebing nuevamente. La perversión del instinto sexual no debe confundirse con la perversión en el acto sexual, puesto que éste puede ser inducido por condiciones que no sean patológicas. Es decir, cualquiera de nosotros, si algún día se nos ocurre, podemos tener, ¿no?, sexo con personas del mismo género. El acto perverso, concreto, por monstruoso que pueda ser, no es clínicamente decisivo. Con el fin de diferenciar entre enfermedad, perversión y vicio, que sería la sodomía, hay que investigar toda la personalidad del individuo y el motivo original que conduce al acto perverso. Ahí se encontrará el diagnóstico. En el siglo XIX la sexualidad se consideró como el mejor modo de conocer la mente humana, como la expresión de nuestra individualidad. Desde entonces, por ejemplo, cualquier hombre o mujer que tuviera sexo regular con personas del mismo género se consideró a sí mismo y fue considerado no solo como un enfermo mental, sino como un enfermo moral. Y esto nada tiene que ver con la autopercepción o con un trabajo racional de deconstrucción de ideas. La homosexualidad, como concepto psiquiátrico del siglo XIX, se transformó en modos de pensar, actuar y sentir, en realidades racionales y afectivas. En 1905, Freud publicó 3 ensayos de teoría sexual.
Este texto pudo haber sido el fin de la psiquiatría y de cualquier conocimiento sobre alguna naturaleza sexual. Sin embargo, el desenlace fue muy distinto. Esta es la hipótesis de Arnold Davidson en el texto El surgimiento de la sexualidad. Cito a Freud. Resulta que nos habíamos representado como excesivamente íntima la conexión del instinto sexual con el objeto sexual. La experiencia adquirida en la observación de aquellos casos que consideramos anormales nos enseña que entre el instinto sexual y el objeto sexual existe una soldadura cuya percepción puede escaparnos en la vida sexual normal, en la cual el instinto parece traer consigo su objeto. Se nos indica así la necesidad de disociar hasta cierto punto en nuestras reflexiones el instinto y el objeto. Probablemente el instinto sexual es en principio independiente de su objeto y no debe su origen a las excitaciones emanadas de los atractivos del mismo. Es decir, Freud dice básicamente que entre el instinto y el objeto no hay ningún vínculo originario, sino que es un vínculo contingente. O sea, puede ser el caso como puede no serlo. Unas páginas después, Freud escribió un apartado sobre la prevención de la homosexualidad. En la obra de Freud las contradicciones no son fortuitas, sino son esenciales. En 1915, por ejemplo, dijo: el psicoanálisis considera más bien que lo originario a partir de lo cual se desarrollan luego, por restricción hacia un lado u otro, tanto el tipo normal como el invertido, es la independencia de la elección de objeto respecto del sexo de este último, la posibilidad abierta de disponer de objetos tanto masculinos cuanto femeninos, y escuchen esto, tal como se puede observar en la infancia y en épocas prehistóricas. En el sentido del psicoanálisis, entonces, ni siquiera el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer es algo obvio. Espectacular. Y miren ahora, sino un problema que requiere esclarecimiento, respecto del cual cabe suponer una atracción en el fondo de carácter químico. Freud produce un movimiento sorprendente que es convertir a la perversión en una categoría antropológica. Si para la psiquiatría se va de la normalidad a la perversión, Freud va de la perversión a la normalidad, por evolución libidinal y por el complejo de Edipo. La encrucijada que dirime los caminos hacia la normalidad es el falo. En la obra de Freud, la división clásica en la constitución humana como ser sexuado, es decir, la división sexo, género y deseo, no está al comienzo sino al final. No se parte de allí, sino que allí se arriba. Freud va de la bisexualidad a la monosexualidad, de la bisexualidad a la heterosexualidad y de la perversión a la normalidad. No hay masculinidad o feminidad en un inicio. Esta diferencia se logra en la pubertad. Cito, y es la oposición que después influye de manera más decisiva que cualquier otra sobre la trama vital de los seres humanos. Es decir, que para Freud lo más importante en todos los seres humanos es la diferencia masculino-femenino. Impresionante. En la etapa oral, la división sexual es sujeto-objeto. En la sádico-anal es activo-pasivo. Y en la fálica, fálico-castrado. Y en la genital, masculino-femenino. Por lo tanto, la división masculino-femenino no forma parte del inconsciente. La encrucijada en la evolución libidinal es la etapa fálica. ¿Por qué es tan importante la etapa fálica? Porque a partir de allí se constituye el inconsciente edípico. Tomás Laqueur, en su libro La construcción del sexo, afirma que hasta el siglo XIX, con un comienzo lento y progresivo en el siglo XVII, no existía un modelo de la diferencia sexual. Es decir, que los dos sexos no eran ontológicamente distintos por sus diferentes aparatos reproductivos o genitales. Hombre y mujer formaban parte de la misma escala de gradación del ser. El hombre, por supuesto, estaba más alto en esa escala. La mujer era un hombre imperfecto porque le faltaban, lo voy a decir así, 15 minutitos de horno. Le faltaba calor, en un sentido estricto. Tanto el hombre como la mujer compartían los mismos órganos genitales, con la diferencia que la mujer los tenía invertidos, metidos para adentro. Hasta el siglo XIX la mujer tenía un pene invisible. En el apogeo del proceso del desarrollo de la sexualidad infantil, estoy citando a Freud ahora, el interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante. El carácter principal de esta organización genital infantil es al mismo tiempo su diferencia respecto de la organización genital definitiva en el adulto. Residen en que para ambos sexos solo desempeña un papel un genital, el masculino. Por lo tanto, no hay un primado genital, sino un primado del falo.
Por desdicha, solo podemos describir estas constelaciones respecto del varoncito. Carecemos de una intelección de los procesos correspondientes en la niña pequeña. Entonces, el falo no es el pene, sino algo mucho más interesante a mi entender, que es el supuesto universal de genital masculino. El falo es una teoría. La fase fálica es una teoría sexual que Freud dice encontrar en los niños. Todos poseemos órgano masculino. Dice Freud que para el varón es, y cito, natural presuponer en todos nosotros, seres vivos, humanos y animales, un genital parecido al que él mismo posee. Pero ¿por qué es natural? ¿Se trata acaso de un supuesto de mismidad, de un proceso de proyección universal? Es decir, si yo lo tengo, ¿lo tienen todos? Indudablemente no. El motivo por el cual el niño y aparentemente la niña sostienen que todos tienen pene es porque este es, lisa y llanamente, el elemento con más valor de todo el universo. El pene es tan valioso que el niño es capaz de preferirlo por sobre la madre y el padre. El pene es para el niño el lugar donde se sostiene su narcisismo, es decir, su existencia. Quien tiene pene está en un lugar, por supuesto, privilegiado. Por otro lado, sostener que todos tienen pene no es un invento freudiano, es una teoría que se sostuvo durante más de 20 siglos. El niño desmiente la falta de pene en la mujer. A mi entender, esta es la teoría epistemológica más interesante en Freud, que por supuesto para Freud no es una teoría epistemológica, lo es para mí. La idea principal es que la percepción nunca puede ser fuente de conocimiento en la medida en que un supuesto libidinizado lo impide. Primero se ve algo que no existe, el falo. Luego se crea un subterfugio teórico que ya le va a crecer. Y por último saca una falsa conclusión. Se la cortaron. O sea, el niño nunca admite que la mujer no tiene pene. Hay cosas que no se pueden ver ni se pueden decir por las estructuras de saber libidinizadas, como por ejemplo la premisa universal del falo. Entonces, cuando se reprime el complejo de Edipo, la diferencia sexual se inscribe en el inconsciente como fálico castrado. En definitiva, no hay diferencia sexual masculino y femenino en el inconsciente. No hay representación del órgano femenino, no porque el órgano femenino sea un agujero, un abismo, un enigma, un continente oscuro o cualquier otra referencia incomprensible, sino porque cuando se reprime el Edipo no hay conocimiento de tal órgano. El inconsciente es, para Freud, estrictamente masculino, porque gravita alrededor de la suposición del órgano masculino, que es el falo. ¿Puede a la mujer atribuírsele, estoy citando a Freud, una organización fálica y un complejo de castración? La respuesta es afirmativa, pero las cosas no pueden suceder de igual manera que en el varón. La exigencia feminista de igualdad entre los sexos no tiene aquí mucha vigencia. La diferencia morfológica tiene que exteriorizarse en diversidades del desarrollo psíquico. Parafraseando una sentencia de Napoleón, la anatomía es el destino. Entonces, ahora digo yo, la premisa fálica se enfrenta contra un hecho inevitable, la diferencia morfológica. En verdad, la diferencia morfológica es un hecho para los siglos XIX y XX. Antes de eso no existía algo así como una diferencia morfológica. Mi propuesta es que en verdad no se enfrentan una teoría contra un hecho, sino dos teorías. Un saber mítico versus un saber científico. Un saber mítico, el del supuesto del falo, con un saber científico para la época de Freud, el de la diferencia anatómica. La mujer envidia al pene, no lo tiene, se da cuenta que no lo tiene y lo quiere inmediatamente, resigna el deseo del pene para reemplazarlo por el deseo de un hijo y con este propósito toma al padre como objeto de amor. Esto es increíble, ¿eh? La mujer se transforma en heterosexual como medio para tener un hijo. En otros términos, no le interesa al padre en sí mismo, sino porque es quien puede darle un hijo. La heterosexualidad para la mujer es solo una excusa para Freud. De este modo, Freud reproduce al cuerpo femenino como cuerpo reproductivo, problema que todavía nos persigue. Las consecuencias de la vida erótica, no voy a llegar. Las consecuencias de la vida erótica del complejo de Edipo son notables. Para el varón significa la misoginia, la impotencia y la inhibición o la homosexualidad. A su vez implica la división tajante entre amor y deseo. Un varón solo puede gozar en la medida en que degrada a la mujer, claramente, porque no, la aborda como un ser inferior, porque para el inconsciente la mujer es un ser inferior. Esto es lo que dice Freud. Dice Virginie Despentes, en Teoría King Kong: la dicotomía madre-puta está dibujada artificialmente sobre el cuerpo de las mujeres un poco como el mapa de África, sin tener en cuenta las realidades del terreno, sino únicamente los intereses de los colonizadores.
esta separación no procede de un proceso natural, sino de una voluntad política. Todo síntoma es político. No se trata de un análisis de analizar los fundamentos libidinales de las voluntades políticas, es decir, su reproducción en el mito individual del neurótico. La familia no es el origen de los complejos, pero sí el lugar en donde se reproducen y adquieren su faz sintomática. Ya termino, un minuto. Ya termino. El feminismo es para Freud, siguiendo esta lógica, consecuencia de la envidia del pene. Límite del análisis según sus propios términos. De la joven homosexual, esta cita se la choreó Alfredo cuando la presentó en su curso, de la joven homosexual dice: la muchacha arrastraba de sus años de infancia un complejo de masculinidad muy acentuado, de genio vivo y pendenciero. Desde aquella inspección de los genitales había desarrollado una potente envidia del pene, cuyos retoños impregnaron más y más su pensamiento. Era en verdad una feminista. Hallaba injusto que las niñas no gozaran de las mismas libertades que las mujeres, que los varones, y se rebelaba absolutamente contra la suerte de la mujer. Bueno, con esto termino. ¿Es la teoría de Freud una teoría machista? ¿O el inconsciente está ordenado según términos machistas? Es una pregunta, total, preguntarse, ¿no? Quiero decir que tal vez no se trate de que Freud haya errado en el diagnóstico, no lo sé, sino en el modo en que lo concibió. De eso estoy seguro. Es decir, como algo dado. Y es un error grosero, muy grosero. Porque es lo que hace que Freud interprete determinado tipo de conducta femenina, por ejemplo, como envidia. Y no, por ejemplo, como un reclamo de justicia, supónganse, yo qué sé. Tal vez sea una buena idea que la diferencia sexual en el inconsciente está determinada y organizada alrededor de un elemento masculino. Es un hecho, el mundo fue y es masculino. No dudo que en el futuro lo sea. Si el inconsciente es el saber mítico, el saber no sabido que genera modos de pensar, sentir y actuar, es posible conjeturar que está constituido y organizado por un elemento masculino, el falo. La dificultad freudiana consiste, a mi entender, en creer que estos elementos son propios del psiquismo y no formaciones históricas y por lo tanto contingentes. Si en verdad el falo, o como dice Lacan en el seminario 4 y 5, el falo se imaginariza en el pene, no es el pene, es el significante del deseo, pero se imaginariza en el pene y tiene consecuencias en las salidas edípicas. La mujer nace queriendo, o sea, quiere ser y el hombre lo tiene. Fíjense, al menos hasta el seminario 4 y 5. Si el falo es el elemento que organiza el inconsciente, es posible pensar que podría dejar de serlo. El psicoanálisis diagnosticó un inconsciente falocentrista. El problema es que lo diagnosticó como un hecho y no como un dispositivo de poder. ¿Es el inconsciente en alguna de sus facetas un dispositivo de poder? ¿No es este lo que anunció Lacan cuando manifestó que el inconsciente es el discurso del amo o que el inconsciente es la política? Bueno, ya está. Gracias. Bueno, seguimos con Diego González. Del significante uno es entre la falta en ser y el ser. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? ¿No? ¿Se escucha ahí? Bien. Bueno, muy interesante. En el mes de octubre presenté un trabajo en apertura en las reuniones de los jueves, en donde propuse realizar algunos movimientos con respecto a la metáfora llamada paterna y los significantes que se ponían ahí en juego. La propuesta fue comenzar a denominar, a partir de ciertas referencias extraídas de citas de seminarios y escritos de Lacan, a la metáfora paterna como metáfora conjuntiva, identitaria, diferencial. A partir que Lacan se refiere al padre como castrado, como número, la 2, y a la madre como innumerable,
es que propuse transformar la metáfora, donde el significante que iría como nombre del Padre, lo propuse denominar un no de la, que sustituye al significante deseo de uno. Habilitaría de esta manera la significación del todavía llamado falo, significación que será evocada en lo imaginario del sujeto a partir de la operación de dicha metáfora inconsciente. Quisiera en este ensayo continuar por esa vía y proponer una modificación posible del significante impar denominado falo. Modificación que quizá pueda tener efectos en el modo de leer cómo opera dicho significante en los tres registros en donde lo podemos ubicar y también en las funciones que habilita. De lo que les quiero hablar hoy entonces no es acerca de saber si existe una X que caiga toda o no toda bajo una función habilitada por un significante y de esta forma se habilitarían dos posiciones, sino que lo que quiero hablarles hoy, en esta tarde, que nos podamos interrogar acerca de ese significante denominado falo, pudiéndonos preguntar si es coherente hoy, planteando una apertura para otro Lacan, planteándonos un psicoanálisis por venir, y en la actualidad en la que estamos viviendo, si es coherente seguir sosteniendo este concepto. Si nosotros, por ejemplo, buscamos falo en Google, Wikipedia, ahí nos van a dar la siguiente definición. El falo, del latín phallus, es otra denominación del pene, y a veces de los órganos exteriores masculinos, el pene y los testículos, tomados como un todo. La palabra falo puede referirse al pene en erección o a un objeto con forma de pene, como consolador, o una figurilla con forma de genitales externos masculinos, usados de modo votivo, es decir, para dar una ofrenda, o para rendir culto a una divinidad. Las implicaciones subjetivas suscitadas por lo fálico, dice, son amplias e incluyen la fertilidad, el poder generativo, el erotismo o poder actopropaico, que es un mecanismo de defensa para alejar el mal. Eso está definido en Google, en Wikipedia. Entonces, esta connotación del falo está estabilizada en diferentes culturas y a lo largo de las épocas. Freud toma este símbolo y llama sin duda falo al pene. Plantea que la diferencia sexual es anatómica y que una vez establecida, no sin grandes resistencias, genera consecuencias psíquicas indelebles, envidia del pene para la mujer y amenaza de castración para el hombre. Denomina fase fálica al momento en donde existiría un solo órgano genital rector, el masculino, y castración a la falta de pene. No me voy a extender más en Freud porque, bueno, ya Bruno hizo una excelente introducción, así que los textos que yo tenía para citar, él los cita también. Así es como Freud se expresa. El falo para Freud es el pene, que luego podrá transformarse simbólicamente, pero siempre se trata del pene y de la falta de este como castración. Podemos entonces plantearnos las siguientes preguntas. ¿Sería el pene también para Lacan el que una vez simbolizado tendría que estar operando como función para que en el significante se plantee la posibilidad de la significación? Es decir, para Lacan, ¿el falo está o no está relacionado biunívocamente al pene? ¿El falo es el pene o también en él opera la falta en ser
una vez que la metáfora conjuntiva inconsciente se produce. Y si en el significante falo también se produce la operación de falta en ser a razón de la metáfora, ¿por qué continuar llamándolo de esta manera? La pregunta entonces se invierte al invertir el concepto. La misma se plantea entonces no en cómo es que falta el ser, sino en cómo es que algo llega a ser, ubicándose como significado estable o estabilizado de un determinado significante. En la significación del falo, en Escritos 1, Lacan nos dice lo siguiente: es necesario promover para toda articulación del fenómeno analítico la noción de significante, en cuanto se opone a la de significado. El significante tiene función activa en la determinación de los efectos en que lo significable aparece como sufriendo su marca. Esta pasión del significante se convierte entonces en una dimensión nueva de la condición humana, en cuanto que no es únicamente el hombre quien habla, sino que en el hombre y por el hombre ello habla, y su naturaleza resulta tejida por efectos donde se encuentra la estructura del lenguaje, del cual él se convierte en su materia. Se trata entonces de encontrar en las leyes que rigen ese otro escenario, el del inconsciente, los efectos que se descubren a nivel de la cadena de elementos materialmente inestables que constituye el lenguaje. Efectos determinados por el doble juego de la combinación metonimia y la sustitución metafórica en el significante, según las dos vertientes generadoras del significado. Si ello habla en el otro, ya sea que el sujeto lo escuche o no con su oreja, es que es allí en donde el sujeto, por una anterioridad lógica a todo despertar del significado, donde encuentra su lugar significante. Es indispensable entonces para el discurso analítico articular la noción de significante en cuanto opuesto a la de significado. No sería tan solo que el parletre habla voluntariamente, connotando a disposición, sino que ello, como estructura inconsciente, habla también. Y al hablar desde el otro, habla en y por el parletre, ubicándolo de esta forma en su materia. Entonces, convirtiéndolo, de esta forma en su materia. Entonces, la tarea es encontrar en las leyes metonimia y metáfora que rigen ese otro escenario, el del inconsciente, los efectos determinantes para la institución de sujeto. No importa si el parletre lo escucha o no con su oreja, dado que va a ser ahí, en ese otro escenario, y por una anterioridad lógica a todo despertar del significado, donde el sujeto será encontrado por un lugar significante. En ese otro escenario opera, funciona, una estructura lógicamente anterior a todo despertar del significado. Lacan continúa diciendo: el falo aquí se esclarece por su función. Es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado, en cuanto el significante los condiciona por su presencia de significante. Hay un significante entonces que pareciera definirse por su función, estar destinado a designar en su conjunto efectos de significado. Es decir, que si los efectos del significado pueden constituirse como conjunto, es porque van a estar determinados en su designación
por la función que establece este significante, y no al revés. No es que el significado determina el significante en su conjunto, sino que la función de este significante permite establecer significados en su conjunto. Pregunta: ¿qué relación tendría este significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado con el pene? ¿O con el falo? No sé. Y en todo caso, no, me lo pregunto en serio, y en todo caso, si tuviese alguna relación, ¿no es esta relación una connotación epocal atribuida a un significante estructural carente de ser que habilitaría la posibilidad de la denotación más allá de cualquier época? Es decir, el falo, el concepto de falo, ya como un significado en sí mismo, estabilizado, connotado epocalmente, está pegado unívocamente al significante estructural que posibilita establecer como conjunto los efectos del significado. ¿Está pegado el falo a ese significante? ¿Cómo podría el significante, como significado que ya es, estar pegado biunívocamente a ese significante estructural? Si no lo está, ¿por qué entonces seguir denominando falo a este operador estructural que tiene esta función de determinar en su conjunto efectos de significado? Podemos encontrar en el seminario 18, en la clase del 9 de junio de 1971, que Lacan allí nos dice: más bien insistiré sobre die Bedeutung des Phallus. Es en realidad un pleonasmo. Pleonasmo quiere decir subir arriba, bajar abajo, es una redundancia en realidad. Insistiré sobre die Bedeutung des Phallus es en realidad un pleonasmo. No hay en el lenguaje otra Bedeutung que el falo, dice él. No hay otro significante que habilite la posibilidad de la significación más que este. Y la significación como conjunto se dará a partir de la función que establece este significante. Continúa insistiendo en la clase siguiente. Diapositiva 6, por favor, Julián. Nada de lo que el lenguaje permite hacer no es nunca más que metáfora o metonimia. Que el algo, que toda palabra cualquiera que sea, pretende en algún momento denotar, no hace nunca más que remitir una connotación. Pero miren cómo sigue. Y que si hay algo que pueda, en último término, indicarse como siendo lo que de toda función aparejada por el lenguaje se denota, si hubiera algo que sirve para denotar, se los he dicho la última vez, no hay más que una Bedeutung, die Bedeutung des Phallus. Ahí, dice, está lo único que es, por el lenguaje, denotado desde luego, sin que pueda nunca responder nada por ello, puesto que si hay algo, ahí está la característica, si hay algo que caracteriza al falo, eso es aquello de lo que no sale ninguna palabra. Otra vez, Ancor, Lacan nos recuerda que lo que el lenguaje permite hacer es o bien metáfora o metonimia. Y la pretensión de la denotación es en último término una connotación. Pero que si hubiese algo que pudiera indicarse como siendo lo que toda función por el lenguaje denota, eso es la posibilidad que habilita este significante. Sin que pueda, sin embargo, responder nada a ello, puesto que de este significante no sale ninguna palabra. En la clase 8 del seminario 20 dice lo siguiente: este significante también se encarna en el S1, por ser, dice, entre todos los significantes, aquel que, paradojalmente, al no desempeñar más que el papel de la función,
es justamente ese significante del cual no hay significado. Otra vez vuelve a plantear que este significante no tiene significado, aunque pudiéramos pensar que ya lo tiene en su mismo nombre, digamos, pero bueno, plantea que no tiene significado, pero lo postula como no teniendo significado, sin embargo, encarna en el S1 y envuelve una paradoja. Ahora escuchen lo que dice, en dónde debemos evocar la significación de este significante paradojal que se encarna en el S1. En una cuestión preliminar, en el apartado 4, llamado por el lado Schreber, Lacan dice así: la significación, este paso es fundamental, la significación del falo, hemos dicho, debe evocarse, la 7, en lo imaginario del sujeto por la metáfora. La significación del falo debe evocarse en lo imaginario del sujeto por la metáfora. Muy bien, retomo las citas para armar la argumentación. Lacan nos dice que el significante falo es lo único que el lenguaje permite la denotación. Este significante se encarna en el S1 y sería entre todos los significantes aquel que paradojalmente solo cumple el papel de la función, pero no tiene ni significado, ni sale palabra ninguna de él, ni puede responder nada por ello. Sin embargo, dice que la significación deberá evocarse en lo imaginario del sujeto por la metáfora. Es decir, este significante habilita la posibilidad de la denotación que luego podrá imaginariamente adquirir connotaciones diversas. Dice que este significante se encarna en el pene, no en el pene, sino en el S1. Y lo importante ahí es el número, no la S. Las S son todas iguales en su escritura, a no ser por su diferencia numérica. Entonces se encarna en el 1, y es entre todos los significantes aquel que paradojalmente, al no desempeñar más que la función, no tiene significado. Pero sin embargo, su significación debe evocarse en lo imaginario. ¿Por qué dice paradojalmente? ¿Por qué? Lo que voy a proponer es que el 1, que encarna al significante impar y que habilita la función de la significación imaginaria, porta en sí la paradoja de no ser y de ser al mismo tiempo. Paradoja que la metáfora conjuntiva inconsciente establece, ya que la función de la metáfora inconsciente es igual a la producción del significante un no es, que instala la falta en ser, a la vez que habilita la posibilidad de la significación imaginaria. Esa es la función de la metáfora conjuntiva. Y el significante un no es establece como función, a partir de la metáfora, que para todo significante opere la propiedad de la falta en ser, a la vez que la posibilidad de la significación imaginaria. Es decir, la posibilidad de designar en su conjunto los efectos de significado. Por lo tanto, este significante un no es porta la paradoja de habilitar la función de la denotación, pero no da ninguna. Habilita la función, pero no la da, ya que no desempeña más que el papel de la función, al establecer la diferencia, al plantear la identidad imaginaria. Pero a la vez que lo hace, instala la falta en ser, que deviene de la sustitución del deseo de hacer uno, del deseo de uno, de hacer signo, o para decirlo de otra forma, que la relación biunívoca entre significante y significado exista. La paradoja entonces es que el significante de todos los significantes
es al mismo tiempo, vía la metáfora inconsciente, ya terminó, en tanto no idéntico así, un no es. Pero en tanto idéntico así, uno es. Por lo tanto, no todo uno es. Por eso es que he decidido llamarlo el significante un no es. En tanto significante y en la posibilidad de su significación imaginaria es uno. Pero siempre se trata del mismo significante y de su función. Pensémoslo un poco, ya voy terminando. Y pongamos a jugar los elementos. Entonces el problema no se ubicaría en el elemento X, el cual puede caer todo o no todo bajo la función. Diapositiva 9. ¿Es esta? El problema no es la X en las fórmulas de la sexuación. El problema se plantea en la función misma, no en la X, en la función misma, al postularse como encarnación paradojal del un no es. Es decir, al proponerse en el un no es la paradoja de no ser idéntico así y ser idéntico así al mismo tiempo. Por eso propongo denominarlo un no es. Podemos decir para finalizar que la significación del un no es debe evocarse en lo imaginario del sujeto por la metáfora. Allí, en lo imaginario, el significante un no es funciona como siendo uno, imaginario, reino donde mora el ser, dado que lo imaginario, entre otras acepciones posibles, es el orden donde el significado se establece. Por eso la metáfora habilita la posibilidad de decir inestablemente, siempre que hablemos de neurosis, ¿no? Esto es esto, o esto significa esto, o A es igual a A, digamos, habilitando el principio de identidad y el de no contradicción. Pero a su vez, el significante instala por medio de la misma metáfora la falta en ser, diciendo esto no es esto, o esto no significa esto necesariamente, o A no es igual a A, habilitando de esta forma la lógica del significante del inconsciente del discurso analítico. Bueno, el significante un no es, ¿esta es la 10? ¿Esta es la 10? En realidad el significante un no es no se refiere a nada sino solo a esto. Establece la posibilidad de la significación al hacer uno en lo imaginario del sujeto, a la vez que sostiene la imposibilidad de la misma, al establecer la falta en ser y permanecer como cero. Habilita la función de establecer la posibilidad de un contenido imaginario en donde las cosas pueden ser, a la vez que instala la falta en ser, y cuando opera la metáfora inconsciente. Ahora, si la metáfora inconsciente no opera, entraríamos en la lógica del signo, pero eso lo dejamos para otra ocasión. El significante un no es apunta directamente a la operación de la falta en ser, que habilita la metáfora y establece a su vez la posibilidad de hacer uno en lo imaginario del sujeto. Ya no hablamos de pene, de vagina, de nada. Si la condición de la metáfora conjuntiva se cumple, la función del significante un no es constante. La última. Entonces, ya no hablaríamos ni de castración, ni de falo, ni de metáfora paterna. Hay sí metáfora inconsciente llamada conjuntiva. Hay operación no de castración, sino operación de falta en ser. Y hay significante habilitado por la metáfora, no falo, significante un no es, dado que no es todo uno, y en todo caso, si el uno que se establece posibilitando significar, deberá ser evocado en lo imaginario del sujeto por la operación de la metáfora. Bueno, hasta acá lo que pude decir de esto. Gracias.
Bueno, me gustaría abrir el debate con una pregunta para Diego. Vos preguntás, ¿para qué seguir llamando a este significante de falo si justamente el falo tiene un estatuto de signo? ¿No te parece que el significante de la falla en el otro, S de atachado, cumple la función de lo que vos denominás como el significante uno es? ¿De nuevo? Si el S de atachado no cumple la misma función de lo que... de la, ¿sí? ¿Entendiste? Si el significante de la falta en el otro no cumple la misma función. No. El significante de la falta en el otro se establece a razón de la metáfora inconsciente. Pero el significante que produce la metáfora inconsciente para agujerear al otro es el un no es, digamos, que debe ser evocado en su significación en lo imaginario del sujeto. Porque yo he escuchado hoy varias ponencias donde pareciera que lo imaginario del sujeto está ausente, digamos, y nosotros tenemos que pensar que simbólico, imaginario y real son categorías que pueden ser aplicadas aún al lenguaje mismo. Es decir, simbólico es la parte significante, imaginario es el significado que le puede caer a ese significante, y real es la imposibilidad de la relación biunívoca entre el uno y el otro, digamos. Entonces, no hay que olvidar la dimensión imaginaria, porque la dimensión, o sea, la metáfora, siempre que la metáfora conjuntiva opere, ¿no? Si la metáfora opera, se produce este significante de operación de falta en ser, digamos, ¿no? La operación de falta en ser lo que hace es habilitar este significante, pero dejar el espacio vacío, digamos, no da ninguna connotación de lo que eso significa. Por eso Lacan dice, no, de él no sale ninguna palabra, pero deja el lugar, que luego será epocalmente, contextualmente, significado, la posibilidad de establecer un significado, digamos, pero eso no tiene nada. ¿Puede ser el pene el significante un no es? Puede serlo. Yo no digo que no, pero no le va de suyo, digamos. Puede caer ahí como no le puede caer, digamos, y puede caerle tantas connotaciones como sean posibles, porque lo que hace es habilitar una función pero no dar la respuesta, digamos. Entonces, imaginariamente se debe colmar ese espacio. Si eliminamos lo imaginario, me parece que estamos cerrando el camino. Es real, simbólico y son tres. Entonces, la significación del falo debe ser evocada en lo imaginario del sujeto por la operación de la metáfora. Ahora, si la metáfora no opera, entramos en otro terreno, como yo le preguntaba ayer a Alfredo, en el terreno del signo, no del significante. Y además significante es una categoría muy precisa que Lacan utiliza. No es lo mismo significante que lenguaje, por ejemplo. Porque para que se dé el significante tiene que haber operación de falta en ser. Y la operación de falta en ser se da a través de la metáfora conjuntiva inconsciente. Entonces no le va de suyo que sea todo significante. Puede haber signo también. Y ahí tenemos la otra rama, la psicótica, digamos, donde hay que ver cómo se trabaja con eso. Pero bueno, hasta aquí, no sé si alguien quiere hacer otro. Bueno, ¿preguntas? Manuel. ¿Tenés el micrófono? Bueno, a ver, yo creo que es el mismo problema en los dos casos. En el caso de Bruch, es por qué Lacan usó el mismo término. O sea, por qué Lacan usó sexualidad, para lo que él propone como sexualidad, ¿sí? Que me parece que la respuesta que da Bruno es, digamos, es cierto, no es el pene, ¿sí? Pero podría ser, es en función de la cultura. Y yo creo que se pierde ahí, lo digo así, la función lógica, digamos, cómo Lacan piensa lógicamente la sexualidad, ¿sí?
Y en el caso de Diego, más allá de la teoría que él propone, que es una teoría de él, que está buenísima, digo, pero es una teoría que en principio, si vos decís que el significante uno es el que produce la falta en ser, tenés que explicar por qué cae en alienación, digamos, el movimiento de alienación que propone Lacan. Vamos por pasos. O sea, no se puede... No, entiendo, decímelo a mí. No, pará. Pero voy, por eso, les hago la pregunta a los dos, le digo, sitúo la cosa, porque no sé si escuchaste ayer la exposición de Fidacaro sobre significado y referencia. El problema de la Bedeutung es que se pregunta Frege, es porque cuando decimos lucero de la mañana y lucero de la tarde, estamos hablando de Venus, pero lo decimos en distintos sentidos, ¿sí? ¿Cómo se unifica el sentido? ¿Sí? Y ahí Lacan no tiene nada que ver el uso que hace el falo con ni el pene, con ningún órgano sexual, sino es ni más ni menos que, permitime, es la proporción áurea, que es esto. Digamos, si tenés dos segmentos A y B de distinto tamaño que están en proporción áurea, si A más B, ¿sí? Es A como A es a B. O sea, es la proporción que ordena, ¿sí? la posibilidad de una significación común. Me parece que cuando dice significación fálica, lo que Lacan está diciendo, se está preguntando es cómo puede ser, si no hay referente natural, ¿sí? Que cuando hablamos en la significación nos pongamos de acuerdo. O sea, haya una relación que organice las significaciones. Eso es lo que acabo de decir en todo el trabajo. Bueno, de acuerdo, pero en ese sentido, significación, el significante... Porque si no se vuelve un monólogo. Con todo cariño. Los dos. Es lo que dije. O sea, el significante permite la posibilidad de establecer en conjunto efectos de significado. Ese es el significante rector que posibilita eso. Pero es uno y no es, digamos, porque habilita la función de la falta en ser y a la posibilidad abre el espacio de establecer como conjunto efectos de significado. Ese es el significante que posibilita la posibilidad de algún tipo de referencia inestable, epocalmente, bla, bla, bla. Pero pero para que ese significante funcione tiene que haber una operación. La operación de la metáfora inconsciente. Entonces, pero no lo llevo por ahí porque eso es lo como luego lo estás pensando vos y es muy respetable, digamos. Yo te digo los elementos que tomé y me gustaría si hay alguien más que tiene alguna otra pregunta. Yo igual puedo decir algo con respecto a lo que dice Martín, que me parece muy importante. Porque él dice que se pierde, desde mi lectura, está bien igual, se pierde la función lógica.